Shalom amigo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el More Yosef, director Les Jaim. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, 19 de marzo del año 2023, que equivale al día 26 del mes de Adar, de acuerdo al calendario de Hillel. Esto significa que ya estamos terminando eh, prácticamente el mes y el año del ciclo bíblico y estamos adentrándonos al nuevo mes y al nuevo año del ciclo bíblico que se conoce como el mes de Aviv y luego se comenzó a llamar el mes de Nisan una vez que los judíos que estaban en Babilonia regresaron para el tiempo de Esdra y Nehemías y con ello la primavera y la recordación, la conmemoración de los eventos relacionados a la primavera como lo es la salida de Egipto en la Pascua y para nosotros, los discípulos del Nazareno, la memoria y el memorial de la muerte de nuestro Señor. Pero no solamente eso, sino que también nos sentamos en la mesa a hacer esto en memoria de mí, como dice el Maestro a sus discípulos. O sea, nos sentamos en la mesa a celebrar la Pascua en memoria de Él. Algo que se dejó de practicar dentro de la fe cristiana. eh, y sin embargo, hay datos históricos de, por ejemplo, los discípulos de Juan, continuar esa tradición de sentarse en la mesa en la Pascua, de acuerdo al calendario judío, y celebrar la Pascua del Señor. O sea, comían el pan, tomaban el vino en memoria del Mesías y a la misma vez recordaban su resurrección, sus enseñanzas, sus palabras. Nosotros continuamos hemos revivido esa práctica, ese mandato del maestro de Nazaret, y lo continuamos haciendo desde hace varios años. Perdí la memoria, tal vez unos 8, 9, 10 años haciéndolo, y para nosotros es una fecha muy importante, porque hay una gran conexión entre los eventos relacionados a la Pascua, que son el éxodo de Israel de Egipto, y la muerte del Mesías, o la Pascua del Mesías, y la eventualmente muerte del Mesías. Un dato interesante que usted va a notar en los evangelios, y usted podría decir, pensar que es un error de los que escribieron los evangelios, que según la tradición, pues Marco escribió Marcos, Lucas, Lucas, Juan, Juan y Mateo, Mateo. Eso de acuerdo a la tradición, obviamente. Es interesante ver cómo Marcos, Lucas y Mateo nos dicen que el maestro Nazaret celebró la Pascua. Y vamos a ver que Juan en su evangelio dice que el Mesías murió en la Pascua. Y hay un elemento interesante aquí, una nota interesantísima que podemos darnos cuenta en la lectura. Algunos lo resuelven diciendo de que el Mesías realmente no celebró la Pascua, sino que hizo una Eucaristía, una cena para dejarle a sus discípulos esa práctica. Eso no es lo que dicen los textos. El propio Maestro Nazaret de su boca dice los evangelios que él anhelaba y deseaba grandemente celebrar esa Pascua con sus discípulos. Y obviamente si el Mesías celebraba la Pascua fuera de fecha, o sea, porque algunos dicen que es que el Mesías celebró la Pascua el día antes, el día 13, en vez del día 14 al atardecer, porque si él iba a morir en la Pascua, pues no podía celebrar Pascua. Esas son las explicaciones que dan para poder eh, reconciliar el problema entre Juan y los evangelios sinópticos. Y algunos comentan de que el Mesías celebró la Pascua el día 13, porque como él sabía que iba a ser arrestado y llevado al madero en la Pascua, pues no podía celebrar la Pascua con sus discípulos. Estaría dañando la profecía. Eso también es, basado en los textos, un gran error en pensarlo, porque entonces estaremos diciendo que el Maestro Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios, es un transgresor de la ley. Cambió la fecha de la observancia. Y en el Levítico 23, el Todopoderoso dice que esas fechas, esas convocaciones deben celebrarse en sus tiempos señalados. Por consiguiente, el Maestro Nazaret no puede alterar el tiempo señalado porque entonces no es el enviado de Dios. Y vas a ver que el Mesías siempre dice, yo no hablo otra cosa sino lo que mi Padre me dio para hablar. Yo no hago otra cosa sino lo que veo a mi Padre hacer. Por consiguiente, el Mesías tiene que imitar al Creador. Bendito sea. Así que viene esta pregunta de si el Mesías realmente
murió en la Pascua o celebró la Pascua. Juan dice murió en la Pascua. Los evangelios sinópticos dicen que celebró la Pascua. Y la solución al problema está en conocer los calendarios que existían en el tiempo del segundo templo que desconocíamos nosotros que existían. Y cuando los conocemos, a la luz de Juan, el maestro de Nazaret muere en, por los pecadores. Y si él muere por los pecadores, uno de los pecados que se encuentra en la Escritura, unas transgresiones que están mencionadas en la Escritura, que no se puede hacer es cambiar las fechas de las convocaciones. Por consiguiente, el Mesías muere en la Pascua de los pecadores, pero celebra la Pascua de los justos. Dato bien interesante y vamos a estar conversando, hablando sobre eso a más profundidad, con más profundidad cuando llegue la fecha señalada. Y vamos a hablar también de la importancia de retomar esa práctica. ¿Por qué? Porque el maestro Nazaret dice que él la va a volver a celebrar con sus discípulos cuando regrese en su reino. Así que hay una gran relación entre la Pascua y el banquete mesiánico del cual se habla en las Escrituras y nosotros hemos perdido noción de esto. Y el banquete mesiánico, para darle un poco de luz con respecto a eso, habla de el tiempo de cuando los justos se sentarán en la mesa, en la gran mesa del rey, a deleitarse de los regalos del rey y de las bondades del Creador, porque el mundo fue creado para los justos, donde los malvados que disfrutaron de los placeres de este mundo de forma injusta y causaron daño, sufrirán el castigo, y los justos que sufrieron por causa de la injusticia recibirán la justicia divina y la bondad divina en esa era. Y esto es importante porque si miras la conexión que hay entre la Pascua que está narrado en el libro de Éxodo y lo que el Mesías está diciendo, pues va a tener mejor significado, mejor sentido, mejor comprensión, porque vamos a ver que el Eterno enjuicia al faraón a quien esclavizó a los israelitas y los explotó para él construir su reino, o sea que es un acto de injusticia de parte del faraón. Y eso me lleva a la porción de esta semana que se titula Vayaquel y Pecudei, quiere decir que la porción es doble. Esto ocurre cuando en el calendario de Gilel no hay un mes número 13. Digo esto porque el calendario de Gilel data del siglo cuarto, algunos dicen siglo tercero, o sea, después de la destrucción del templo. Es un calendario que se estructuró por los rabinos para poder sobrevivir en el exilio y establecer las fechas de reunión de forma uniforme en todo el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy ha funcionado así. Y obviamente la lectura de la porción semanal pues se ajusta basado en el calendario y para que no se pierda el ciclo del sol y la luna y la primavera se retrase o se adelante, porque de acuerdo a este calendario los meses comienzan con la luna, pues para que no exista ese problema, pues en cierto tiempo o coloca un mes número 13 para que exista esa sincronización entre el sol y la luna. Y cuando eso no ocurre, pues entonces hay ciertas porciones de la semana, de la lectura semanal, que se unifican, que se unen, y esta es una de ellas, Vayaquel, Pecudei. Vayaquel empieza en el capítulo 35 del libro de Éxodo, y Pecudei es la última lectura del libro de Éxodo y comienza en el capítulo 38, versículo 2. Esta semana se lee la porción completa y leímos también en los profetas Ezequiel 45:16 al 46:18 y en los escritos nazarenos leímos Lucas, perdón, Lucas 22:1 al 13 y este Shabbat pasado se conoce como el Shabbat HaJodesh, el Shabbat de la nueva luna. Y esto porque pues, la semana después comienza el nuevo mes, conocido como el mes de Nisan, de acuerdo al calendario, y con esto el conteo para la llegada de la Pascua. Leyendo un poco de la historia del cristianismo gentil que se separa del judaísmo nazareno del segundo templo, pude encontrar de que en la escuela de Johanán, la escuela de Juan, o sea, los discípulos de Juan, que seguían la enseñanza del maestro Nazaret de acuerdo a Juan, y no Juan el inmersor, sino Juan el evangelista, continuaron celebrando la Pascua y no siguieron el decreto que surgió de parte de otro grupo
que es el decreto que predomina hasta hoy, de establecer una nueva fecha basado en el calendario del Imperio Romano en ese momento y, cambiar el concepto de la cena a lo que usted conoce hoy como la Eucaristía. Un dato histórico bien interesante que nosotros debemos conocer porque así vemos cómo lo que antiguamente se hacía se fue transformando y se cambió y pues gracias al Eterno por la información que tenemos en nuestras manos, nosotros enseñamos en nuestro ministerio que el pozo de la sabiduría y el entendimiento ha sido abierto para que esta generación no tenga excusa alguna de no conocer la verdad. Y es interesante esto, porque estamos viendo hoy en día que hay una gran difusión de ideas donde cada uno tiene su verdad y cada uno proclama decir que la verdad es relativa y depende de la persona, cómo la persona comprende las cosas, algo que claramente trae consigo confusión y desorden, porque la verdad es una sola y esa verdad se cumplirá. Vayaquel significa y él reunió, Vayaquel, y él reunió. Esta porción comienza luego, es una continuación, luego de que Moisés descendiese del monte con su rostro resplandeciente y cubriéndose con un velo. Y para poder entender esta lectura que está en la porción anterior, en la porción Quitisa, una de las porciones más importantes para comprender el por qué Pablo de Tarso dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones, eh, importantísimo esa lectura para poder entender a Pablo en ese sentido. Moisés, después del pecado de becerro de oro, asciende al monte del Eterno y está 40 días y 40 noches adicionales, implorando al Eterno por misericordia y que no rompa el pacto que hizo con Israel, porque obviamente el pueblo violentó el pacto. Haam, donde se habla de ellos, de la multitud mezclada, rompe el pacto y el Eterno pues quiere anular ese pacto con Israel y Moisés implora para que Dios no lo haga y los perdone, el Eterno los perdona. Y Dios le dice a Moisés que no va a acompañarlos a ellos por el desierto hacia la tierra, sino que enviaría un ángel a acompañarlos. Muchas personas piensan que ese ángel es Jesús, ¿no? El libro hebreo claramente dice que Jesús no preexistió en la forma de un ángel. ¿Por qué decimos eso? Porque a ningún ángel Dios le dio jamás, mi hijo, el estudio te he engendrado hoy. Así que cada vez que usted escucha a una persona decir que Jesús era el ángel del Eterno, esa persona no está entendiendo bien el libro de Hebreos. Jesús es el Hijo del Hombre, el Adán celestial, del cual habla Pablo de Tarso, que preexistió la creación, del cual también se habla en el libro de Enoc, un libro que los nazarenos citan, Pedro lo cita, Judas lo cita, pero nosotros lo sacamos de nuestro estudio porque dijeron que no era inspirado y pues interesante, ¿no? Porque Judas dice que el profeta Enoc dijo, interesante, ¿no? Porque si se llama profeta, pues significa que hay inspiración en el texto. Y en este libro de Enoch se habla mucho del hijo del Hijo del Hombre en el mundo celestial, presentado y reservado ante la fundación del mundo, y es aquel que Dios enviaría para traer la restauración de todo. Y en esta porción de Quitisa, Moisés implora al Eterno para que no solamente los acompañe este ángel, sino que también su presencia esté con ellos. Y obviamente para que la presencia esté en medio de ellos es necesario la construcción del tabernáculo. Pues quiere decir que el Eterno estaba de cierta forma desistiendo de la idea de que existiese un tabernáculo, que se construyese un tabernáculo para que él morase en medio del pueblo, porque esa es la intención del tabernáculo. Y Moisés implora al Eterno y el Eterno renueva el pacto con Moisés. Renueva el pacto y a la misma vez Moisés logró experimentar una visión de la presencia divina tan y tan fuerte que el rostro de Moisés resplandecía. Y este es el texto que utiliza Pablo de Tarso para decir que Moisés se puso un velo, para que, obviamente, Pablo de Tarso está hablando en forma de Midrash, una forma judía de exponer el texto, exegéticamente expone el texto. Y Pablo de Tarso dice que Moisés se pone un velo para que
las personas no pusiesen su esperanza en aquello que iba a ser cambiado. Obviamente, Pablo de Tarso haciendo un midrash, está uniendo textos, porque eso es lo que hace un midrash. Une un texto con otro texto para darle el sentido de para poder darle sentido a la revelación progresiva. Y esto porque Dios habla a través de Jeremías de que haría un nuevo pacto con Israel, no como el pacto que hizo con sus ancestros. Y entonces Moisés hace Pablo de Tarso hace una conexión entre el velo que se pone Moisés y el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no habría de ser un libro, sino la renovación de las promesas hechas a los padres, pero con mejores beneficios. Y entre esos beneficios es que Dios pondría su espíritu en todo Israel, que todo israelita que se uniese a la Brit Hadashah, al pacto renovado, y con ello escribiría su ley en su corazón y en su mente. Y esta ley se refiere a las dos tablas con las que Moisés desciende, que en esta porción Moisés desciende con ellas. En la porción quitiza, Moisés las vuelve a escribir, Dios se las entrega, porque Moisés primero las rompe, una forma de enseñar o aludir a la anulación del pacto. Moisés desciende con ellas nuevas, las segundas tablas, y el rostro le resplandece y Pablo Darso, perdón, utiliza esta idea para hablar de cómo Moisés se pone un velo porque claramente Dios le había revelado a él, por así decirlo, que haría algo mejor, porque los israelitas van a volver a romper el pacto. Y este pacto que Dios haría sería uno permanente, porque al escribir su ley en corazón, en la mente del ser humano, el ser humano no podrá romperlo, porque el humano no tiene acceso al corazón para transformarlo. Y este texto es bien interesante, porque Moisés desciende con estas tablas, y aquí es donde entra el asunto de cuando Pablo habla sobre la lectura del nuevo pacto, del antiguo pacto. Muchas personas piensan que Pablo se está refiriendo de Génesis a Deuteronomio. No es así, ¿no? Eso es una incorrecta comprensión de lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de una porción dentro de la Torá, una lectura dentro de la Torá, que lo vamos a ver en la porción anterior de Éxodo 34, donde Moisés renueva el pacto, que comienza en el Sinaí. Pero Pablo de Tarso de ninguna forma estaba refiriéndose a diciendo que ya entonces el libro quedó antiguo, es antiguo, quedó abrogado, y ahora hay un nuevo libro que le llamamos Nuevo Testamento. Para el tiempo de Pablo eso no existía, amigo. Eso es algo que surgió mucho tiempo después y ha causado gran daño a la fe. Vaya que él, cuando Moisés desciende del monte, hace un recuento de las cosas que el Eterno les ordenó, una repetición, como hemos dicho, le transmite al pueblo lo que Dios le da a entender, lo que Dios le dice a él con respecto a la construcción del tabernáculo, porque el Eterno desiste de la idea de no estar con el pueblo. Y Moisés comienza hablando del Shabbat. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es santo para ustedes, no se debe trabajar, y todo el que trabaja debe morir. Y este texto es bien interesante porque nos lleva a preguntarnos por qué es tan importante el día de reposo para Dios. ¿Por qué Dios enfatiza tanto en el día de reposo al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto? Es muy triste, amigo, escuchar cómo personas hablan del Shabbat como una carga, como algo que Dios nos liberó. Y estas personas, pues lamentablemente lo hacen en ignorancia, porque no entienden lo que significa el Shabbat. Cuando leemos a Jesús haciendo cosas en el día del Shabbat, nosotros pensamos claramente, ves claramente cómo Jesús nos libera de la carga del Shabbat al hacer las cosas que hace. No, en lo más mínimo, amigos. Eso sucede cuando los indoctos, los inconstantes, tuercen los textos para su propia perdición, dice Pablo Tarso. Dice Pedro, perdón, con respecto a los textos de Pablo, cuanto más a los textos de Jesús. Cuando Israel estaba en Egipto, Israel no tenía un solo día de descanso. Trabajaba todos los días para construir el reino al faraón, para hacer las ciudades del faraón, para engrandecer el reino y el nombre del faraón. Cuando Dios, que es el rey de Israel, porque lo vas a ver antes del pacto de David, donde habla de la promesa del Mesías, el Eterno se presenta como el rey de su pueblo. Cuando el creador bendito sea, saca a Israel de Egipto, hace algo que Faraón no hizo nunca, y es darle descanso. Se introduce
una ley que beneficia no solamente al que está en una posición alta, sino también socialmente hablando, sino en una posición baja socialmente hablando, incluso a los animales. El Eterno le concede al pueblo de Israel la oportunidad de descansar de sus obras. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos porque vivimos un mundo diferente donde ahora sábado y domingo, en algunos lugares o algunas personas no trabajan, pero es la herencia que hemos recibido del judaísmo y del cristianismo, porque el cristianismo cambió el día de descanso para domingo y el judaísmo siempre ha observado el sábado, que es el séptimo día. Y nosotros hemos heredado ese concepto de sábado y domingo de descanso basado en esas dos religiones principales. Pero antes de que eso existiese, no habían días libres. Por consiguiente, el beneficio de un día de descanso después de 6 días de trabajo es un regalo que Dios le da al ser humano, específicamente al pueblo de Israel, que es el que recibe esa orden, que le trae un bien a su vida. Porque vienen de un mundo de esclavitud, de un mundo donde tenían que trabajar y el faraón tenía absoluto control de ellos. El pueblo de Israel iba a construir el reino de Dios aquí en la tierra, en la tierra de Canaán, que luego se llamaría la tierra de Israel. Y por eso es que tenemos que entender por qué Moisés comienza hablando de rápido que empieza, baja del monte, empieza a recordar al pueblo el Shabbat. Porque luego Moisés va a hablar de la construcción del tabernáculo, que es la casa de Dios. La casa que va a representar el dominio de Dios sobre todo el pueblo y sobre el mundo entero. Y el pueblo trabajando para su creador, para su rey, el rey le dice, 6 días vas a trabajar en la construcción del tabernáculo, mi morada, donde se va a engrandecer mi nombre, pero vas a descansar. Eso es una comparación, un contraste con la idea del faraón, que construía sus palacios, su reino, y no dejaba a nadie descansar. Así que el Shabbat es un gran beneficio para el ser humano que lo guarda. Y cuando hablamos de guardarlo, vamos a observarlo. Cesar de trabajar y poder descansar, renovar la fuerza para empezar una nueva semana con fuerza, con un cuerpo descansado, con un alma no fatigada por las cargas de la semana, es una gran bendición que Dios le ha dado al ser humano, específicamente a aquellos que lo observan. Decir que es una carga que Dios nos ha liberado es llamar a Dios faraón. Es una abominación y es una incomprensión de las palabras del maestro Nazaret y sus discípulos. Claro, muchos se le vendrán en la mente el texto de Pablo Tarso que dice, nadie lo juzgue por comida, por Shabbat, por día de fiesta, pero tenemos que entender el texto a la luz del contexto del tiempo. En el reino de Roma, el Imperio Romano, a Israel se le dio una concesión especial en comparación a otros pueblos, para que no sucediese lo que sucedió antes de la llegada del Imperio Romano a la tierra de Israel, que es el imperio de los Seleucidas y Antíoco, llamado Epifanes. Para que no ocurriese otra vez esa revuelta, el Imperio Romano le hizo una concesión al pueblo de Israel de permitirles a ellos observar sus leyes ancestrales y entre esas leyes ancestrales, estaba la observancia del Shabbat. Pero tenía que ser judío para hacerlo. No se le permitía a uno que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, o sea, los gentiles. Por consiguiente, cuando la predicación de la fe de la secta de los nazarenos llega a los gentiles de parte de Pablo, los gentiles se encuentran con un problema, y es que no se pueden beneficiar de las cosas buenas que Dios le dio al pueblo, como el día del descanso, porque están bajo el dominio del César y su gobierno. Y Pablo de Tarso le dice a ellos, nadie lo juzgue por no hacerlo. A fin de cuentas es sombra de lo que ha de venir. Pero Pablo de Tarso no está condenándolo y diciéndolo que es una carga, sino que está hablando de una realidad presente que nosotros desconocemos a la hora de leer el texto. El famoso martirio de los cristianos o la persecución a los cristianos, específicamente a los gentiles en el tiempo del Imperio Romano, después de la destrucción del templo, hay que entenderlo en ese contexto. El imperio comienza a darse cuenta que cada vez más gentiles están siguiendo a un judío como su rey.
Y eso levanta la furia del Imperio Romano, porque entonces el culto imperial se afecta, los impuestos del imperio se afectan, se desestabiliza el poder del César. Y ahí comienza la persecución. Son datos históricos importantes a conocer, amigos, que si no lo conocemos, estaríamos hablando de cosas por ignorancia. Y en esta porción Moisés comienza hablando de el Shabbat dentro de la construcción del tabernáculo para con esto decir y enseñar o darle a conocer al pueblo de que el rey demanda que se le construya su casa para él morar como rey en medio de ellos, pero a la misma vez desea que su pueblo descanse. Por eso que los rabinos debaten y dicen, ¿qué es más importante, el Shabbat o el tabernáculo? Y los rabinos dicen el Shabbat es más importante que el tabernáculo. ¿Por qué dicen eso? Porque el propio rey prefiere darle un descanso a su pueblo en un día señalado y luego, cuando comienza la semana, continuar con el proceso de la construcción de su casa. O sea que la casa no tiene más peso que el descanso. Miren lo bueno que es el Creador en comparación al faraón. En comparación al faraón es justo, es bueno. Y en la continuación de la lectura, Moisés está repitiendo las palabras con respecto a la construcción de la casa y la elección de Bezalel y Oholiab. Y luego vamos a ver que en la porción Pecudei se va a hablar de cómo Moisés comienza a poner en orden en el primer día del primer mes del año, o sea, en el mes de Nisan. Moisés levanta el tabernáculo y comienza a colocar los artefactos del tabernáculo. El arca, la menorá, la mesa, el altar de incienso, la pila, el altar externo. Comienza a colocar todos los elementos en su lugar. Y tan pronto terminó la obra, la nube cubrió la tienda. Y esto nos lleva a ver la relación que existe entre Israel construir la casa para el Eterno y Dios construir una casa para Adán. O sea, Génesis 1. Porque la Torah comienza diciendo que el Eterno comienza a crear con con el inicio de la idea de un día. Y luego, después de 6 días, descansa de toda su obra que hizo para funcionar. Y vemos que Moisés realiza la obra y después que realiza la obra, se inaugura la casa con la presencia de Dios, el rey viviendo en la casa. Y esto nos enseña que hay una gran relación entre Génesis 1 y la construcción del tabernáculo, porque el deseo de Dios al hacer el mundo es el moral con los seres humanos. Y uno se hace una pregunta, ¿por qué ahora mora en un templo, en una casa, de acuerdo al texto de Moisés, y no como era al principio? La respuesta a eso está en comprender el concepto bíblico de la tumá, la impureza. Algo que el tiempo no nos da para hablar, pero en su momento mencionaremos. Se me acabó el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio y le pido al Poderoso que le conceda mucha luz en esta semana de labor. Les hablo Joseph, director de Jaim. Nos vemos la próxima. Shalom.